esta constancia a propósito del tema del congresito, porque encuentro con suma preocupación que el presidente ha optado por recoger palabras del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe a propósito del proceso de negociación en La Habana, pero para transformarlas en cosas absolutamente contrarias. Primero dijeron que aceptaban la concentración propuesta del Centro Democrático, pero la convirtieron en una concentración del final de la negociación y no como requisito para poder avanzar en ella, que era lo que había expresado el Centro Democrático. La concentración resultaba necesaria cuando se habla de un cese unilateral y se requiere la verificación eficaz y cierta de ese cese para que el gobierno pudiera seguir negociando. Hablar de una concentración al final del proceso simplemente está destruyendo el concepto mismo de la concentración que ha propuesto el Centro Democrático. Cuando el Centro Democrático habló del congresito como mecanismo de refrendación de los acuerdos, lo hizo sobre la base de 3 principios generales. Primero, que el gobierno había accedido a que el pueblo colombiano tuviera voz a la hora de analizar, de aprobar o improbar esos acuerdos. Se había dicho que sería un mecanismo refrendatario y precisamente ante eso el Centro Democrático sugirió un congresito que no se limitara a decir sí o no, queremos la paz, pero era simplemente la posibilidad de un análisis concienzudo y cierto de los contenidos firmados entre el gobierno y la paz y las FARC para el proceso de paz. Y el segundo punto, el congresito no tendría facultades de modificación de la Constitución ni de la ley, se limitaba simplemente a poder hacer un análisis de los temas y de poderle presentar al país, en representación del país, las decisiones que nos parecían indicadas o acertadas para el país. Pero consideramos que el presidente Juan Manuel Santos, al hablar ahora de un congresito, que en realidad es una constituyente disfrazada, está violentando la nación del congresista, pero está engañando a la sociedad colombiana. Primero, porque una constituyente no es a lo que la refrendación se refiere. Una refrendación lo que necesita es que la sociedad colombiana pueda analizar esos acuerdos y decidir si los acuerdos le convienen al país o no, pero no puede ser simplemente la invitación a la reforma de todo sin que los colombianos se hayan expresado sobre los temas. Segundo, hay un tema fundamental ahí, y es que cuando la institucionalidad colombiana y los ciudadanos van a refrendar esos acuerdos, las FARC no pueden tener cabida ni pueden tener participación. Para eso están ellos en La Habana negociando y para eso llegan a unos acuerdos con el gobierno. Aquí de lo que se trata es de que el pueblo colombiano representado en el congresito o en las votaciones de la refrendación pueda expresarse libremente sobre si acepta esos acuerdos o no, pero bajo ninguna circunstancia podría aceptarse que las FARC participen en esa refrendación, ni de manera activa, ni de manera de presión armada sobre la población, que es la otra cuestión que nos preocupa. Quería dejar esa constancia porque me parece grave que este gobierno utilice terminología del Centro Democrático para desorientar a la opinión pública y para llevar equívocos. Lo que ha propuesto el presidente Juan Manuel Santos no es un congresito, es una constituyente donde no habría refrendación de los acuerdos, sino todo lo contrario, una modificación inmediata del aparato institucional colombiano de una vez, dándole participación a las FARC y evitando la promesa que había hecho este gobierno de que los colombianos podrían decidir si aceptaban o no las negociaciones y el término de esas negociaciones en La Habana. Gracias, señor presidente.